Uno de los aspectos que mayor relevancia va a tener en el tema comercial es el cálculo tarifario. Para muchos de ustedes, el comparativo tarifario va a ser esencial para la toma de decisión si usar un sistema u otro de transporte. Quiero hacer algunas observaciones generales. Una, por ley, el sistema ferroviario debe poner a disposición de ustedes las tarifas publicadas y que deben interpretarse como tarifas máximas. Estas tarifas ustedes las encuentran en la página de las ferroviarias, de las concesionarias ferroviarias, o bien en la página de la SCT y tarifas ferroviarias. Ahí van ustedes a encontrar las tablas, que no propiamente las tarifas, que es de lo que se trata esta parte del módulo. El primer punto para adentrarnos en este ejercicio es identificar el producto y luego verificar cómo lo tiene clasificado la compañía ferroviaria. Vamos a partir de un producto a granel. Después pasaremos a los contenedores y remolques. Pero en este caso vamos a tratar de ejemplificar con un movimiento que ustedes tienen en sus notas, que significa mover 40 toneladas de frijol de un punto a otro. Origen-destino en el sistema ferroviario es muy preciso, se refiere a una terminal o a una espuela en particular. No es fácil decir origen Guadalajara, destino Monterrey, sino debemos ubicar con toda precisión la terminal de origen y la terminal de destino, o la espuela de destino. En nuestro ejemplo, queremos mover 40 toneladas de frijol de una terminal que se llama Techa, en algún lugar de la geografía de Sinaloa, con destino a otra terminal que se llama Tlalnepantla, en el Estado de México. Siguiente cosa previa al cálculo tarifario es definir la distancia que media entre estas dos terminales, que debe ser, por lógica, una distancia ferroviaria. No es la distancia carretera que muchos de ustedes conocen, de tal manera que dentro de estas páginas a las que me he referido viene una aplicación que les va a proporcionar a ustedes con toda precisión la distancia ferroviaria, en este caso de Techa a Tlalnepantla, que corresponde a 1.499.51 kilómetros. Con estos dos elementos, el producto y la distancia, entonces procedemos a revisar sus tablas tarifarias. Van a encontrar cosas como esta. En la lámina que corresponde a tarifa del servicio ferroviario van a encontrar 5 columnas. En la primera viene la clasificación del producto y su naturaleza. Es decir, que en este caso nosotros buscaríamos el frijol, que es nuestro caso de ejemplo. La segunda columna nos dice que determinemos el peso promedio por carro por cada producto enlistado. En la columna se refiere a peso mínimo. La siguiente columna nos pide que multipliquemos el factor fijo por tonelada. Nos queda por resolver la quinta columna que tienen ustedes en sus tarifas. Esta quinta columna dice que se refiere a la cuota por tonelada a 500 kilómetros. El ferrocarril nos va a cobrar
lo menos 500 kilómetros, aunque nuestro trayecto sea inferior. Y ya vimos hace un momento que nos va a cobrar el peso mínimo establecido en sus carros. Si superamos el peso establecido acá, nos lo va a cobrar como un adicional. Si superamos los 500 kilómetros, aplica la fórmula que ya vimos. Y si no supera los 500 kilómetros, entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar el valor de la quinta columna por las toneladas. Y ese va a ser el mínimo que nos va a cobrar por el transporte en distancias inferiores a 500 kilómetros. Podríamos decir, como conclusión, que al ferrocarril le interesan grandes volúmenes y grandes distancias. Y esta es una de las limitantes que tenemos fuera de los movimientos a granel de grandes volúmenes, que es que el ferrocarril no es que nos dé un mal servicio, sino que está hecho para esto, para grandes volúmenes y grandes distancias. Una última observación antes de que pasen ustedes a resolver los ejercicios que están planteados en sus manuales es que en realidad el transporte ferroviario, cuando les plantea estas tarifas que ya ahora ustedes pueden calcular, hemos insistido en llamarlas tarifas máximas. Una vez que ustedes demuestran que se trata de un volumen mayor, distancias mayores, etcétera, van a obtener descuentos. No crean que este es el precio que van a pagar. Las negociaciones necesariamente terminan en descuentos en función de volumen y distancia. Vamos a pasar ahora al cálculo tarifario de contenedores y de remolques. Igualmente los van a encontrar en las páginas web que ya hemos señalado, y ahí van a encontrar que en lugar de 5 hay 4 columnas. Y la fórmula de cálculo es más sencilla todavía. Van en primer término a definir el tipo de caja, si es un contenedor de 20 pies, si es un contenedor que va de 40 a 53 pies, cuesta lo mismo. El ferrocarril les va a cobrar lo mismo, no importa la diferencia de tamaños entre 40 y 53. Y aquí ustedes se van a referir a la segunda columna, que es el fijo por contenedor, y ese valor lo anotan. No hay que hacer ninguna operación, lo anotan a un lado y luego proceden a la siguiente columna, la número 3, que es el variable por contenedor kilómetro. Entonces, tomamos este valor, lo multiplicamos por la distancia que ya establecimos previamente y sumamos ambos números. Al igual que en el caso de graneles, el ferrocarril va a exigir un pago mínimo por 500 kilómetros. Entonces, cuando ustedes tengan un contenedor o un remolque que se va a mover menos de 500 kilómetros, de todas maneras se van a la cuarta columna en este caso, y ese es el costo que tiene el movimiento de su contenedor. Ya no hacen ninguna operación, simplemente es la tarifa que aparece aquí como tarifa máxima. Vale la pena hacer dos consideraciones adicionales, sobre todo porque ustedes van a usar estos resultados para su comparativo con el autotransporte, y van a encontrar que al menos en estas que son tarifas máximas puede resultar alto, pero no para ahí. El ferrocarril también prevé un costo por maniobras, puesto que hay que subir el contenedor al carro de ferrocarril, a la plataforma, y luego en destino bajarla. Estas operaciones están igualmente cotizadas en las tablas que hemos mencionado, y ahí ustedes pueden agregarle la operación en las terminales que correspondan.
Y si quieren completar el costo del movimiento de un contenedor o de un remolque, tendrían igualmente que adicionar el costo del flete, del tractoreo o dryage, como otros lo conocen, que significa el costo de mover el contenedor o el remolque de la terminal al almacén o a la planta de destino final. Entonces, para componer una tarifa de contenedor o de remolque, se habrán dado cuenta que tenemos otros costos adicionales y solo así podemos comparar peras con peras. Independientemente de los valores que les resulten, igual que en el granel, ustedes van a obtener descuentos y que los va a hacer competitivo estos valores obtenidos por volumen. Así es de que ustedes tendrán que tomar una decisión logística entre precio y también seguridad, porque no es lo mismo operar con los niveles de seguridad para la mercancía en el ferrocarril que en el autotransporte, que lamentablemente sabemos es muy riesgoso en nuestro país.